Mi nombre es Pedro de la Rosa, le voy a hablar sobre cojinetes de deslizamiento. Son elementos de máquina construidos en forma de casquillo o buje de un metal o aleación diferente a la del árbol o eje seleccionado de tal manera que esté presente un coeficiente de rozamiento lo más bajo posible. En algunos casos es posible agregar un lubricante de forma tal que el elemento móvil se desplace sobre una película de dicho material, evitando así que la superficie entre en contacto. Estas tienen muchas aplicaciones debido a la gran gama de condiciones de carga y temperaturas bajo las cuales pueden trabajar. Por lo tanto, cada diseño requiere que sea estudiado con detenimiento, quedando pocas posibilidades para las generalizaciones. Los cojinetes de deslizamiento en seco, de material compuesto, y los cojinetes de fricción se diferencian por la composición y la construcción de sus superficies deslizantes. Los tipos de cojinetes. En función de su lubricación, hay que distinguir entre tres grupos básicos de cojinetes de fricción o deslizamiento. Cojinetes simples consiste en uno o dos casquillos en contacto directo con el eje. Disminuyen la fricción y el desgaste gracias a las propiedades de la superficie de contacto y en ocasiones con el uso de un lubricante. Existe la posibilidad de separar la superficie del eje y del cojinete mediante una película de lubricante de forma que las pérdidas de energía por fricción y desgaste no sea consecuencia del rozamiento entre las superficies en contacto, sino en los efectos del lubricante. Cojinete hidrostático. Son equipos que trabajan muy despacio o con dispositivos oscilatorios que es imposible generar una presión de lubricante lo suficientemente alta como para soportar la gran carga a la que se están sometidos. En estos casos el lubricante es abastecido hacia el cojinete en alta presión a través de equipos o bombas auxiliares. Cojinete hidrodinámico. En función normal, evita el contacto entre las superficies sólidas en movimiento relativo, interponiendo una capa de fluido entre ellas sin necesidad de equipos o bombas auxiliares. Así, en teoría, tienen una vida útil infinita. La película lubricante es generada por el movimiento del propio muñón o eje dentro del cojinete. Para concretar, diríamos que la presurización del lubricante consiste mediante efectos hidrodinámicos, producidos como resultado de su disposición geométrica, adecuado movimiento relativo entre eje y cojinete o carácter viscoso del fluido. El diseño de los diferentes cojinetes de fricción. Los factores más importantes que se deben tener en cuenta a la hora de seleccionar el material y el acabado de la superficie de contacto sobre la que se realiza el cojinete son las condiciones de carga, por ejemplo, la carga, el ángulo oscilatorio y el tipo de movimiento, y la influencia del entorno. Cuando existe riesgo de corrosión, la superficie en contacto debe ser lo suficientemente resistente. Las marcas de corrosión sobre la superficie en contacto y las partículas abrasivas contaminantes como subproductos de la rugosidad superficial aceleran el desgaste. En tales casos se deberá considerar el uso de acero inoxidable o tratamiento de la superficie con un recubrimiento de cromo duro, niquelado o con oxidación electrolítica. Diseño de cojinete hidrodinámico. En los cojinetes hidrodinámicos de película completa, la carga sobre el cojinete se apoya sobre una película continua de lubricante, casi siempre en aceite. Por tanto, no existe contacto entre el cojinete y el muñón que gira. Es necesario señalar que la lubricación en el límite y la lubricación de película mixta anteceden al establecimiento del lubricante hidrodinámico. Varios parámetros para el diseño de cojinetes para el uso industrial como son los siguientes: la rugosidad de la superficie, el espesor de la película. El valor límite aceptable del espesor mínimo de la película depende de la rugosidad de la superficie del muñón y del cojinete, porque la película debe ser suficientemente gruesa para eliminar cualquier contacto sólido durante las condiciones de operación que se esperan. Para muñones lijados se puede recurrir a la relación que se plantea enseguida para estimar el valor de diseño. Espaciamiento diametral. Dicho espaciamiento entre muñón y cojinete depende del diámetro nominal del cojinete o de la precisión de la máquina para la que se diseña el cojinete, de la velocidad de giro y de la rugosidad de la superficie del muñón. Puede utilizarse el parámetro de hacer un espaciamiento en el rango de 0,01 a 0,02 milímetros veces el diámetro del cojinete. Relación entre longitud y diámetro del cojinete. El rango típico de la relación entre longitud y diámetro para cojinetes hidrodinámicos de película completa es de 0,35 a 1,5. La temperatura del lubricante. La viscosidad del lubricante es un parámetro fundamental importante en el rendimiento de un cojinete. El número de Sommerfeld. El efecto combinado de muchas de las variables que intervienen en la operación del cojinete bajo lubricación hidrodinámica se caracteriza por el número adimensional que se conoce como número de Sommerfeld. Gracias.